Vamos a hablar ahora sobre algo que comentamos desde el primer resumen. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, pidió al Consejo de la Judicatura Federal una versión pública sobre el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sobre todo sobre aquella primera sesión en que quedó establecido cuáles serían los cargos que se fincarían a Javier Duarte. Tengo en la línea telefónica, y se lo agradezco, al comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña. Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hombre, señor director, muchas gracias por permitirnos llegar a tu auditorio a través de este medio informativo que tú encabezas. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos cuáles fueron los criterios y cuál es el alcance de esta decisión del INAI. Sí, mira, primeramente hacer la precisión obligatoria, o obligada de mi parte. Alguien que no sabemos quién, porque no importa quién sea, solicitó al Consejo de la Judicatura un material, un conjunto de materiales informativos que se consideran normalmente reservados, o que es factible que se puedan estimar reservados, como en este caso la grabación de casi 6 horas de la audiencia inicial que vivió, que experimentó el exgobernador Javier Duarte cuando iniciaron sus procesos relacionados pues con todos los delitos con los que se le acusó y de los que en parte ha sido ya condenado. Aquí la importancia es que es un hecho inédito, porque el Consejo de la Judicatura, desde una tradición, vamos a decir, ortodoxa de Poder Judicial, reservó todo este conjunto de información. Y nosotros en una deliberación, fue un proyecto de mi compañera Blanca Lilia Ibarra Cadena, de la nueva comisionada, lo planteó y nosotros todos fuimos con ella para exigir, porque en este caso no es una petición, sino se ordena al Consejo de la Judicatura a entregar una versión pública de estos materiales. Esto pues pareciera para algunos, sobre todo en la abogacía, como algo inusitado, pero en realidad es uno de los pasos en los que se acredita cómo el derecho de acceso a la información tiene que ser útil. ¿Qué importa esto? Pues bueno, más de 6 horas de grabación de una comparecencia que en estos casos, como tú imaginarás, tienen un impacto de evidencia, de defensa, de argumentación, de requisición de todo el conjunto de acusaciones relacionadas con los hechos delictivos que rodearon la gestión de Javier Duarte. Yo recuerdo aquella sesión y recuerdo también que los reporteros que estuvieron presentes publicaron que el juez pues un poco había regañado a la PGR por no traer bien pues completo el expediente o el procedimiento para encausar a Javier Duarte. ¿Es ese el sentido, digamos, de la petición, del peticionario anónimo? Puede serlo, Pascal, porque efectivamente lo que importa en el caso del derecho a saber es conocer, incluso a toro pasado, porque a veces, pues desde luego no se puede hacer en simultáneo, detalles que revelen aspectos que puedan ser luego refutables al Estado de Derecho. En el Estado de Derecho tiene que haber la garantía de poder enjuiciar a las autoridades, aún sin proceso abierto formal, desde la perspectiva, desde luego, crítica y de los medios de comunicación, de la libertad de expresión, porque efectivamente la parte nuclear de una diligencia de esta naturaleza puede y debe precisamente poner en evidencia el comportamiento de la autoridad fiscal, en este caso de la Fiscalía o del Ministerio Público, que pudo haber precisamente, como desgraciadamente en México se ha vuelto, por desgracia, una constante, integrado de manera incorrecta o imprecisa o ambigua aspectos de la averiguación previa, y que luego la acusación o denuncia de hechos ante el juez de la causa pues vengan en que se caen por falta de debido proceso. Esa es justamente la gravedad, y por eso la urgencia de una Fiscalía General independiente, porque ha sido históricamente, y el caso no es quizá desgraciadamente ajeno, la duda que tenemos razonable de la falta de cuidados para un hecho de esta naturaleza. ¿Qué pasa? La sociedad está irritada por la corrupción galopante, y luego resulta que cuando el fiscal tiene en sus manos la representación de la sociedad, porque así lo dice la ley y la Constitución,
para llevar ante el juez de la causa a un responsable evidente por todas las vías conocidas de malversaciones y de peculados de gran impacto, y resulta que luego pues la exposición o la presentación de los elementos de prueba o de convicción pues resultan mal articulados y se puede venir para abajo. Mal articulados por sí, digamos, claro, falta de preparación, o a lo mejor hasta a propósito. No me refiero a este caso en específico. Sí, desgraciadamente eso yo no puedo desde luego asegurar ni hacer juicios sobre el caso porque no nos alcanza a nosotros a hacer ese tipo de conjeturas, pero sí dices tú, y para que el autor lo entienda, porque luego se vuelven este tipo de acertos muy difíciles técnicamente, jurídicamente, y la gente se queda pues con dudas también y como con esa molestia creciente sobre el proceder de las autoridades públicas. Si el fiscal que acusa cualquier delito se equivoca deliberadamente o se quiso equivocar para precisamente, vamos a decir, exponer con debilidades argumentativas un caso, pues se puede caer, hombre. Y entonces se hace inocua toda la actuación del Estado. Ahora, para perseguirlo. Déjame preguntarte esto, porque parte del trabajo del IFAI es proteger los datos personales, y pues digamos uno de los aspectos más importantes del nuevo sistema pues es proteger la presunción de inocencia, y que entiendo que por eso digamos que estos procedimientos pues tienen algunas restricciones para la información que sale. ¿Cómo equilibrar esas dos cosas? El derecho de la gente de saber cómo hace el trabajo la fiscalía y el derecho del defendido, se llame como se llame. Así es, justamente tocas el punto de la nervadura en la que se encuentra nuestra misión. Como somos máxima autoridad administrativa en protección de datos personales y a la vez somos la máxima autoridad nacional en apertura pública, tenemos afortunadamente en nuestras manos el poder conciliar estas dos determinantes vías de los derechos en juego. Dices muy bien, lo que importa en este caso es que la gente, quien sea, todo mundo, porque además una vez que se revela esta información va a ser conocida por todos, no solo por el que la pidió. Claro. No, imagínate, todos tendrían que estar pidiendo lo mismo para conseguir al fin de cuentas un mismo asunto. No, aquí lo que importa es sí poder apreciar en su entera dimensión el proceder público de la autoridad involucrada. Ojo, dijiste perfectamente, hay los datos de personas involucradas o referidas que no son autoridades, en este caso, porque pues seguramente hay referencias a personas terceras que no son autoridades o no eran autoridades del Estado de Veracruz o de otras instancias federales relacionadas con la causa, se testan. ¿Por qué? Porque, como bien dices, la presunción de inocencia y además el derecho al prestigio, a la honra, a la reputación y otros derechos relacionados con la personalidad de terceros que por alguna razón resultaron ahí citados, involucrados, referidos, se tienen que eso no importa, no debe importar ni puede importar a la sociedad en su conjunto. Y además dices muy bien, incluso del propio acusado, del propio, en este caso enjuiciado, o a quien se le seguía un proceso penal, hay aspectos que pueden referir su posible o presunta responsabilidad, que una vez que no están juzgados, pero aquí ya nos referimos a prestaciones definitivas. Es decir, por ello en la resolución final se ordenó que solo se procedería a clasificar como confidencial los datos personales de quienes no se hayan desempeñado como servidores públicos, y como reservada, ahí va la diferencia, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados que continúen en sustanciación, para precisamente, Pascal, no interrumpir de ninguna manera ni poner en vilo la procedencia de las vías legales de cualquier índole. Pues muchas gracias, Paco, por esta explicación del sentido de la decisión que ha tomado el INAI. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Pascal, y siempre a tus órdenes. Gracias, muy amable.